Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, buenos días, ¿cómo está? Doctor, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Bueno, antes de continuar con lo de el sistema o el medio de prueba del testimonio, vamos a, había unos temas que se han quedado como en el tintero o que no habían sido vistos profundamente. Vamos a terminar como para llevar como un hilo lógico del programa. Vamos a terminar básicamente con estos temas y vamos a continuar con lo del testimonio. ¿Qué tema quedó sin culminar? Básicamente, el tema concerniente a los principios que rigen la actividad probatoria. Si bien es cierto, habíamos visto algunos, no los vimos todos y es necesario culminar el estudio de los principios que rigen la actividad probatoria. Inicialmente, y como un subtema, van a colocar ustedes allá o en sus apuntes, en la medida en que los tomen, esos principios que rigen la actividad probatoria. Ojo, estos principios tienen un manejo distinto, ya sea que se trate de un proceso civil, de un proceso penal o eventualmente de un proceso disciplinario. Dentro de algunos de los principios que no vimos, se encuentra el principio de necesidad de la prueba. Ojo, principio de necesidad de la prueba. Y cuando se hace alusión a ese principio de necesidad de la prueba, pues básicamente se tiene en cuenta que cualquier decisión, ojo, cualquier decisión que se adopte al interior de un proceso, debe de tener como base o debe tener como sustento o debe tener como sustrato una prueba. Y una prueba o varias pruebas o las pruebas que obren en esa actuación. Ese debe ser el sustrato, el alimento de la decisión. ¿Cuál? Las pruebas que se hayan aportado a esa actuación. Entonces, mis doctores, toda actuación, ojo, toda actuación de basarse en esas pruebas que han sido aportadas y que reposan en la actuación. Esto para entender más claramente el sistema de necesidad de la prueba. Ese principio de necesidad de la prueba está consagrado en el artículo 164 del Código General del Proceso. Ojo, del Código General del Proceso, artículo 164. ¿Qué nos dice ese artículo 164? Necesidad de la prueba. Disposiciones generales. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación al debido proceso son nulas de pleno derecho. Listo, Javier, gracias. Entonces, nótese, mis doctores, que ese artículo es el que recoge ese principio, el que consagra el principio de la necesidad de la prueba. Otro de los principios que se nos había quedado en el tintero es el principio de la unidad de la prueba. Ojo, principio de la unidad de la prueba. Este principio de la unidad de la prueba indica que, si bien es cierto, cada una de las partes allega de forma individual las pruebas al proceso, una vez las pruebas han sido introducidas, una vez hacen parte del proceso, se tienen como un todo. Por eso es obligación de los jueces valorar absolutamente todas las pruebas. Entonces, mis doctores, puede acontecer, puede pasar que cualquiera de las partes que intervienen en un proceso la aporte una o dos o tres o cuatro o cinco pruebas, pero una vez se encuentran en el interior del proceso, hacen parte de un todo. Ese todo
acorde con las definiciones de los doctrinantes, se denomina el acervo probatorio y hace parte de todas las pruebas reunidas en un solo conjunto. Y sobre ese conjunto de pruebas, ese todo, que tiene como un todo ese acervo probatorio, debe de ser valorado por parte del juez. Claudia. Doctor, muy buenos días. Doctor, una pregunta. En este caso, con respecto a lo que usted nos decía, ¿el testigo indirecto se tomaría como ese acervo probatorio? Claro, ¿O entonces, por alejarse? no, todas las pruebas, Claudia, indistintamente de que se trate de pruebas testimoniales o periciales o documentales, todas las pruebas, tú las puedes allegar a un proceso. Por ejemplo, tú puedes como parte allegar un solo testimonio, pero ese testimonio individualmente aportado al proceso hará parte de todo el acervo probatorio. Esto es, a las pruebas que hayas aportado tú como parte, tu contraparte e incluso las pruebas que haya decretado oficiosamente el juez. Todas harán parte de ese gran acervo probatorio y todas tendrán que ser sometidas a ese proceso de valoración por parte del juez. ¿Listo? Perfecto, Entonces, doctor. Muchas gracias. listo, mis doctores. En eso consiste el principio de la unidad de la prueba. Existe otro principio, mis doctores, que se denomina el principio de comunidad de la prueba. Ojo, comunidad de la prueba. Doctor, qué pena, ¿este principio de la unidad de la prueba está tipificado? No, hay unos que están, cuando esté el artículo yo se los digo, cuando no, no. Ok, doctor. Existe otro principio que se denomina el de comunidad de la prueba. Ese principio de comunidad de la prueba, ojo, comunidad de la prueba, indica lo siguiente. Miren, doctores, como para entenderlo de una mejor forma. Las pruebas, ¿a quién le pertenecen? Las pruebas le pertenecen a la parte. Ojo, las pruebas le pertenecen a la parte. ¿A cuál parte? Pues a la parte que tenga esa prueba. Básicamente es la parte la dueña de la prueba. Pero cuando la parte aporta la prueba al proceso, ya pierde la titularidad de la prueba. Ya la prueba no será de propiedad de la parte, sino la prueba hará parte del proceso. Ya es el proceso el que es dueño de esa parte. ¿Qué se entiende por este principio de la unidad de la prueba? Que la parte, una vez ha realizado ese proceso de aporte de la prueba, ya no la puede retirar. ¿Por qué? Porque la prueba ya no le pertenece. La prueba le pertenece es al proceso. Entonces no podrían ustedes, como parte en un proceso, indistintamente de qué parte se trate o indistintamente de qué proceso se esté adelantando, no podrían ustedes aportar la prueba y días después o posteriormente ir y retirar la prueba del proceso. No, porque ya perdieron la titularidad de la prueba. Ya la prueba pertenece al proceso, no a la parte. Entonces, la prueba les pertenecerá a ustedes como parte siempre y cuando no haya sido aportada. En el momento en que es aportada e ingresa al proceso, pierden la titularidad, digamos, o la propiedad de esa prueba y ya la prueba hará partes del expediente o del plenario o del proceso y ustedes simplemente tendrán que esperar a que el juez valore esa prueba que ustedes aportaron. Ya ustedes no podrán retirar la prueba, ya perdieron como ese dominio que tenían sobre la prueba. En eso consiste, doctores, ese principio que se denomina el principio de comunidad de la prueba. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de concentración de la prueba. Ojo, principio de concentración de la prueba. Cuando se habla de principio de concentración de la prueba, en materia penal, a ese principio también se le conoce como el principio de inmediación. Entonces, sino que lo que pasa es que concentración es el vocablo, la palabra que se utiliza para el proceso civil. Inmediación es la expresión que se utiliza para el proceso penal. Pero cuando estemos hablando de concentración y estemos hablando de inmediación,
estamos hablando exactamente de lo mismo. Simplemente cambia el vocablo, cambia la palabra acorde con la rama del derecho de la cual estemos hablando. Pero concentración e inmediación es lo mismo. ¿Y qué significa? Cuando estemos hablando de concentración o eventualmente de inmediación de la prueba, significamos que cuando la prueba se esté practicando, ojo, cuando la prueba se esté practicando, el juez debe estar presente. Básicamente es eso, el juez debe estar presente. El juez debe tener contacto directo ¿con qué? Contacto directo con la prueba. Es ese contacto directo que tiene el juez con la prueba. Ese está normatizado o regulado en el artículo, en los artículos más que todo quinto y sexto de nuestro Código General del Proceso. Quinto y sexto. Creo que Javier es el que tiene el código a la mano. Diana, por favor. ¿Alguna acotación, Diana? Doctor, sí señor, qué pena. Es que no me quedó claro el principio de comunidad de la prueba. Claro, entonces mira el principio de comunidad de la prueba, Diana. Tú tienes un documento. Ese documento es una prueba documental. La tienes en tu poder. ¿Quién es el dueño de ese documento? Tú eres la dueña de esa prueba como parte. Pero una vez que seas demandante o seas demandado, no sabemos cómo estés obrando en el proceso. Una vez aportas ese documento al proceso, ya pierdes la titularidad de ese documento. Ya ese documento no te pertenece. ¿A quién le pertenece? Al proceso. Entonces no podrías mañana o pasado mañana llegar al juzgado y decir, qué pena, pero es que yo aporté una prueba la semana pasada, vengo a retirarla. Qué pena, pero la prueba ya no es suya. La prueba es del proceso. Ya usted perdió la titularidad de esa prueba. Ya no puede retirar las pruebas porque ya perdió como el dominio que tenía sobre las pruebas. ¿Eran tuyas? Sí, pero hasta antes de aportarlas al proceso. No puedes ir después a decir que vas a retirar la prueba o que por favor no tengan en cuenta esa prueba porque esa prueba no te servía. No, ya la prueba hace parte del proceso. Entonces perdiste la propiedad o el dominio que tenías sobre esa prueba, ¿vale? Sí señor, gracias doctor. Entonces les decía a mis doctores que ese principio de inmediación o ese principio de inmediación o concentración están consagrados en los artículos 5 y 6, quinto y sexto de el Código General del Proceso. Alguien que por favor lee lectura de esos dos artículos, quinto y sexto del Código General del Proceso. Concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por las razones que expresamente autoriza este código. Artículo 6. Inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley. Perfecto, gracias Javier. Entonces nótese, aunque el principio de contradicción, si bien es cierto, está ya consagrado en la ley tal y como lo leyó Javier, pues no se aplica en la realidad no porque los jueces no quieran, sino porque la carga laboral de los jueces hace que eventualmente cuando se estén adelantando los procesos, las audiencias no se surtan de un día para otro. Puede pasar que ustedes estén o se esté practicando una audiencia dentro de un proceso y la audiencia por algún motivo o por lo extensa no se pudo culminar en una sola sesión. Es imposible para el juez continuar esa sesión o básicamente es muy difícil continuar la sesión el día siguiente. ¿Por qué? Porque el día siguiente ya hay programadas otras audiencias dentro de otros procesos. Entonces, en virtud de esa carga laboral que tienen los jueces, que en Colombia es absurda, sobre todo los jueces civiles, los jueces laborales tienen unas cargas de trabajo altísimas. No les miento cuando podemos hablar de 4.000 o 5.000 procesos por cada juzgado, en el mejor de los escenarios. Pues hombre, adelantar 4.000 procesos para un juez es una labor supremamente difícil y en ocasiones los fiscales también tienen una muy alta carga laboral. Hace que
no se cumpla como debería cumplirse ese principio de contradicción, de concentración, digo, el principio de concentración. Esto es, que las audiencias se surtan una tras otra y una tras otra en el mismo proceso. No, ustedes en su ejercicio profesional van a ser testigos de cómo una audiencia se surte el día de hoy y la continuación puede quedar perfectamente para entre 3 o 4 o 5 o 6 meses. ¿Por qué? Por la cantidad de carga laboral que tiene cada uno de los despachos judiciales. Desafortunadamente, la rama judicial del poder público es como la cenicienta de las ramas. ¿Por qué? Porque no genera burocracia. La rama del poder público, burocracia, es la rama judicial. ¿Por qué? Porque en la rama ejecutiva y en la rama legislativa se generan votos, como en la rama judicial no se puede hacer proselitismo con la rama judicial. Con las dos otras ramas del poder público sí, y eso hace que a la hora de asignar los presupuestos haya un mayor presupuesto para la rama ejecutiva, un mayor presupuesto para la rama legislativa y el menor de los presupuestos, de hecho un presupuesto muy ínfimo, muy bajo, es para la rama judicial. Y sin embargo así pues tratan aún así de, aunado a problemas de corrupción por parte del Consejo Superior de la Judicatura y demás, aún así la justicia trata de sacar los procesos adelante. Y también sumaba alguna desidia de algunos jueces en que pues, no trabajan con el suficiente ahínco, con la suficiente dedicación que debieran. Eso hace que pues básicamente muchos de los juzgados se encuentren colapsados. Esto en aplicación del principio de concentración y el principio de inmediación. Allá, ojo, artículo 5º y 6º del Código General del Proceso. Existe otro principio que se denomina el principio de lealtad, también conocido como principio de probidad. Ojo, principio de lealtad o principio de probidad, con B larga, probidad. Cuando estudiamos el principio de lealtad o el principio de probidad, pues básicamente estamos hablando de ese deber ético, de ese deber ser que tenemos que realizar nosotros con relación a la contraparte y con relación al juez. Lealtad para con las partes, doctores. El mejor abogado es el que utiliza las herramientas jurídicas para sacar adelante su pretensión. El mejor abogado no es aquel que tiene como herramientas ocultar la realidad de los hechos o eventualmente realizar maniobras que dilatan el proceso. Hay abogados expertos en dilatar procesos. El dilatar procesos va en contra de esa probidad, va en contra de ese deber ser, va en contra de esa lealtad o el ocultar los hechos. Y abogados muy prestantes o al parecer muy prestantes son expertos o en recusar a los jueces. ¿Todo para qué? Para tratar de obstaculizar el proceso, de ponerle taras, de ponerle talanqueras, obstaculizar el proceso. Entonces, doctores, tenemos que velar por no realizar esta clase de maniobras dilatorias, no maniobras dilatorias. ¿Por qué? Porque al final, muy posiblemente esas maniobras dilatorias van a repercutir en nuestra contra. Esto atendiendo ese principio de lealtad y ese principio de probidad. Existe, doctor, otro principio que se denomina el principio de contradicción. Ojo, principio de contradicción. Este principio de contradicción, doctores, es uno de los pilares del derecho probatorio, el principio de contradicción. Y básicamente cuando se hace énfasis o cuando se hace referencia al proceso de contradicción, se indica que es ese derecho que tienen las partes de conocer absolutamente todas las pruebas que obran en un proceso, ya sean a su favor o ya sean en su contra. Las pruebas que obran en el proceso, mis doctores, deben ser puestas en conocimiento de cada una de las partes. ¿Para qué? Para que cada una de las partes tengan la oportunidad de ejercer ese derecho de contradicción de la prueba.
Ese principio, mis doctores, nace del artículo 29 de la Constitución Política. Es allá donde nace ese principio de contradicción. Todas las pruebas tenemos la oportunidad de ser unas pruebas controvertidas, de controvertir las pruebas. Ya que queramos o no queramos controvertir la prueba, pues hará parte de un derecho que podemos ejercer o no podemos ejercer. Podemos activar o no activar ese derecho, pero tenemos que tener la oportunidad de controvertir las pruebas que se alleguen en nuestra contra. Esto en todos los casos, esto en todos los procesos indistintamente de la especialidad que se trate. Ojo con ese principio de la contradicción que nace, como le repito, del artículo 29 de la Constitución Política y es esa facultad de controvertir las pruebas. ¿Cuáles? Pues básicamente las que se alleguen en nuestra contra. Otro principio, mis doctores, el principio de la igualdad de oportunidades de las partes para la prueba. Ojo, igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Este principio o esta garantía, más que un principio, es una garantía. Es una garantía que tiende a ¿qué? Es una garantía que se le impone al juez. ¿Para qué? Para que el juez no realice actos que pueden llegar a beneficiar a una de las partes y a perjudicar a la otra. Este principio está consagrado en el artículo 4 del Código General del Proceso. Allá en el cuarto que leíamos está consagrado ese principio. No, el juez tiene que ser probo, tiene que ser imparcial, tiene que ser allá un tercero neutral. Él no puede realizar actos que eventualmente pueden favorecer a una parte y a la otra. No puede tomar partido. Precisamente esa es la labor de los jueces, no tomar partido, sino ser terceros imparciales o terceros neutros. ¿Qué nos dice Daniel? Profe, buenos días. Qué pena con ustedes que se me entrecortó un poco. ¿Me puedes repetir el nombre del principio? ¿Se está entrecortando la internet? Bueno, No, pero el mío, bueno, yo estoy seguro que es el mío. vale, es principio de la igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Te repito, principio de igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Listo, profe, gracias. Listo. Marinela. Doctor, para este principio mencionó un artículo, ¿cuál es? El cuarto, del Código General del Proceso. Gracias. Perfecto. Existe otro principio, mis doctores, que es el principio de eventualidad o principio de preclusión. Ojo, principio de eventualidad o principio de preclusión. Cada proceso, mis doctores, cada procedimiento, indistintamente de la rama que se trate, está conformado un procedimiento por una serie de etapas. Por eso se denomina un proceso, porque está compuesto por etapas. El principio de eventualidad o el principio de preclusión indica que no es posible iniciar un proceso hasta tanto no se haya agotado la que le antecedía. Tenemos que iniciar y terminar cada una de las etapas del proceso para poder iniciar la etapa subsiguiente. Inicialmente tenemos que tener en cuenta ese asunto. Y lo segundo, si estamos en una etapa del proceso y ya se culminaron etapas anteriores, no podemos pretender que el juez vuelva a abrir etapas que ya se culminaron. Un ejemplo, en un proceso penal, inicialmente se ventilará la legalización de la captura de su defendido o del representado.
Y con posterioridad, una vez se ha culminado con esta etapa del proceso, se continuará con la siguiente, que es la formulación de imputación. En la formulación de imputación ustedes no podrán alegar nada con relación a la captura. ¿Por qué? Porque la etapa para llegar o para atacar la captura ya terminó. Es un mismo proceso, pero la etapa ya terminó. Es lo que se conoce en el argot judicial como la preclusividad de las etapas. Entonces ustedes le podrán indicar a la señora juez o al señor juez que se les olvidó, que hubo un descuido o un olvido y se les olvidó decir algo con relación a la captura, no los dejará hablar. ¿Por qué? Porque la etapa para la hora de la captura ya precluyó. Fue una etapa preclusiva. Ya no tendrán ninguna oportunidad procesal para volver a hablar sobre ese asunto específico de la captura, por ejemplo, porque ya la etapa culminó y se inició una nueva etapa. Y en esta etapa nueva del proceso tendrá otros fines. Ya no será hablar eventualmente sobre aspectos que se ventilaron en etapas precedentes o en etapas anteriores. Marinela, ¿alguna pregunta o dejaste la mano levantada? No, doctor, déjela la mano levantada. Perfecto. Entonces, mis doctores, de esto se trata este principio de la eventualidad o de la preclusión. Otro principio, doctores, se denomina el principio de la originalidad. Ojo, principio de la originalidad. Ese principio de la originalidad va directamente unido a la pertinencia de la prueba. Están ligados el principio de la originalidad y el principio de la pertinencia de la prueba. Básicamente, cuando hablamos del principio de originalidad o principio de pertinencia de la prueba, pues indica que la prueba debe de estar dirigida a probar unos hechos, pero esos hechos son los que son materia de litigio o son los que se van a tratar de aclarar por medio del proceso. Las pruebas no tienen por qué llegar a probar otros hechos que no tienen nada que ver con la controversia que se está planteando al interior de ese proceso. No, esos hechos deben tener una relación y deben tratar, esa prueba debe tratar de probar o de demostrar unos hechos, pero esos hechos son los hechos que tienen que ver con esa controversia. ¿Cuál controversia? Pues la controversia que se esté generando al interior del proceso, cualquiera que sea el proceso. La prueba nos tiene que servir para demostrar los hechos que se necesitan aclarar en el proceso y no otros hechos. Por eso les digo que va como en la misma línea o va de la mano con el principio de la pertinencia de la prueba. Vamos a hablar del principio de libertad de la prueba. Ya la habíamos tocado tangencialmente, ahora lo vamos a tocarlo y de una vez vamos a culminarlo. El principio de libertad de la prueba está consagrado en el artículo 164 del Código General del Proceso. Ojo, 164 del Código General del Proceso. Nos habla del principio de libertad de la prueba. Javier, 164, usted que lo tiene en la mano, por favor. Artículo 164, necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas del pleno derecho. Básicamente, mis doctores, puedo utilizar cualquier prueba. Para demostrar los hechos, puedo utilizar cualquier medio de prueba. Siempre y cuando esa prueba sea legal y esa prueba se haya aportado al proceso en el momento oportuno. Les decía en clases anteriores que ese principio de la libertad de la prueba no es un principio, como la mayoría de todos los principios del derecho, no es un principio absoluto, sino un principio relativo. Porque en ocasiones, la ley es misma la que exige cómo probar determinados hechos. Les decía que
Si necesitan probar la titularidad o la propiedad de un bien inmueble, será una determinada prueba. Entonces eso iría en contravía de la libertad probatoria. Por eso, la mayoría de principios no son de carácter absoluto, sino tendrán un manejo acorde con determinados hechos. Ya vimos el principio de conducencia, el principio de pertinencia de la prueba. Y existe otro principio que se denomina el principio, doctores, de la obtención coactiva. Ojo, principio de la obtención coactiva. Cuando hablamos de la obtención coactiva, hacemos referencia a lo siguiente, doctores. El hecho que a nosotros nos citen a un proceso, cualquiera que este proceso sea, como testigos, no implica una colaboración con la justicia, no. La justicia en Colombia, los jueces en Colombia, doctores, no piden favores, no. Los jueces dan órdenes. Entonces, el acudir a un proceso no es un favor que se le hace a la justicia, no. El acudir a un proceso como testigo, básicamente, como una prueba testimonial, se hace en acatamiento ¿de qué? De una orden. De una orden que precisamente imparte el juez. Espérenme un momento, doctores, por favor.
Entonces les decía a mis doctores que básicamente los jueces no solicitan favores, los jueces emiten órdenes y esas órdenes que emiten los jueces son de obligatorio cumplimiento. Pero bien, no solo es el plasmar que los jueces emiten órdenes, no, sino qué pasaría si nosotros desobedece la orden de un juez. Básicamente, el juez tiene unos poderes o tiene unas atribuciones que le confiere la misma ley. ¿Para qué? Para buscar que sus órdenes sean obedecidas. Esas órdenes, pues básicamente están consagradas en el Código General del Proceso. Son poderes que tiene el juez. Y el desobedecer alguno de esos poderes, pues tendrá alguna repercusión. ¿Y en dónde? En el Código General del Proceso, en el artículo 44. Es costumbre, o sea, ha hecho carrera en parte de nuestra sociedad el irrespetar a la autoridad. Y ojo, los jueces son autoridad, pero ha hecho carrera en parte de la sociedad el irrespeto para con las autoridades o con las figuras que representan la autoridad estatal. Allá en ese artículo 44 están consagrados los poderes que tiene el juez. Javier, leámoslo, por favor. Artículo 44. Poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales. Numeral primero. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. Numeral segundo. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 15 días a quien impida o obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia. Tercero, sancionar con multas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que se les imparten en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. Cuarto, sancionar con multas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los empleados o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaración o atender cualquier otra citación que les haga. Quinto, expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso. Sexto, ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros. Séptimo, lo demás que se consagren en la ley. Parágrafo. Para la imposición de las sanciones previstas en los 5 primeros numerales, el juez seguirá el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la respectiva sanción teniendo en cuenta la gravedad de la falta. Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará en forma independiente de la actuación principal del proceso. Contra las sanciones correccionales, solo procede el recurso de reposición que resolverá de plano. Gracias. Entonces, pensaría uno que estos poderes correccionales del juez no se aplican en la realidad, pero la verdad es que sí. Se aplican más de lo que uno cree. Lo que pasa es que uno no tiene conocimiento, pero yo soy testigo que sí, varios jueces han aplicado esos poderes para corregir a las partes, para corregir su actuación. Varios abogados, de hecho, han soportado el arresto inconmutable. Cuando hablo inconmutable, quiere decir que si da plata, pues no nada. Así den plata, así aporten pólizas, así realicen depósitos judiciales. El arresto por los 5 días, si le falta el respeto, procede. Entonces uno adelanta el proceso, el incidente, lo resuelve, sanciona a la parte que le faltó al respeto con los 5 días de arresto, establece dónde va a purgar esos 5 días de arresto, que no puede ser en un arresto domiciliario, lógicamente, sino en la estación de policía o eventualmente en la cárcel distrital, que es donde la mayoría de estas personas cumplen con los arrestos, o resuelve la reposición con respecto a estos poderes correccionales que tiene el juez. Nata. Profe, buen día, qué pena la pregunta, pero estos poderes correccionales aparecen en el certificado de antecedentes de la persona.
No, no, porque los antecedentes son solo las sentencias penales que estén ejecutoriadas y que estén vigentes. No, pero pues uno sí puede mandar a, bueno, un juez en virtud de una parte que le falta el respeto o de las personas que perturben la normal celebración de las audiencias, uno sí los puede mandar a vacacionar unos días a la cárcel distrital, pues básicamente para que aprendan. Se aplica un aforismo que indica que la letra con sangre entra y aquí básicamente es con arresto inconmutable, ya sea de 5 días para las partes o de 15 días para los sujetos que obstaculicen la celebración de las audiencias. John. Profe, con respecto a estos 5 días, digamos, esa falta de respeto debe ser frente a frente o puede pasar que yo dije, no, es que esa juez, no sé qué más, alguien escuchó y va y le dice. Básicamente tiene que ser ¿aplicaría? en las audiencias. Si usted realiza afirmaciones por fuera, extrajurídicas o por fuera de las etapas judiciales, eventualmente ya no se impondrá un arresto, sino de hallarlo responsable de un delito. Ya no tendrá que pagar arresto, sino purgar eventualmente cárcel. ¿Cárcel por qué? Por la presunta comisión del delito de injuria o del delito de calumnia. Entonces, ojo con eso, porque ya decir, mire, esta juez, si usted lo dice en la audiencia, usted es un juez triple, doble, y sigue, estaríamos ante un irrespeto, pero si las manifestaciones se hacen por fuera, estaríamos ante la eventual comisión, ya sea el delito de injuria o el delito de calumnia. Básicamente estaríamos ante una injuria. No recuerdo, profe, inicialmente su merced nos compartió una sentencia, creo que trataba del tema, en donde creo que fue un abogado, salió y como que no le gustó la decisión del juez y empezó como que le dijo HP y como que 5 o 6 personas escucharon, fueron y le dijeron y ella aplicó esta sanción. Claro, pero también podría haber iniciado una acción penal ante la Fiscalía General de la Nación y nótese que dice el 44 en su parte inicial, dice, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias. Esta persona también va a ser, eventualmente podrá ser sancionada por el nuevo órgano, el Consejo de Disciplina Judicial, y con la suspensión de su tarjeta profesional de abogado. Y, hombre, John, en un proceso penal o en un proceso básicamente, alguien va a perder. Siempre alguien va a perder. Estará dentro de nuestro ejercicio profesional el saber afrontar con la suficiente dignidad cuando perdamos un proceso, pero básicamente alguien va a resultar triunfador y alguien va a resultar perdedor. Lo único es que no nos acostumbremos siempre a perder, ¿no? Eventualmente ganaremos, pero será nuestra contraparte la que pierde. Pero tendremos que afrontar con la suficiente dignidad esa derrota. Ahora bien, si puede pasar, claro, que estemos ante casos en los cuales vemos que el comportamiento del juez es desviado, es contrario a la ley. Pues básicamente para eso tenemos los recursos, para eso tenemos la Fiscalía General de la Nación para denunciarlo o el Consejo de la Judicatura para poner la queja para que se adelante la investigación disciplinaria en contra de este juez. Teniendo las herramientas legales para tratar de plasmar a alguna conducta desviada por parte del juez, no tenemos por qué faltarle al respeto. Básicamente es lo que se está buscando con ese artículo 44, John. Eso, profe, gracias. Vale, Kevin. Kevin, ¿se nos fue? Buenos días. Ahora sí, cuénteme. Listo, muchas gracias, doctor. Primeramente, muy buenos días para todos ustedes. Tengo una pregunta. De acuerdo a estos medios correccionales establecidos en el artículo 43, cuando se esté llevando a cabo un interrogatorio y el testigo sea bastante hostil, no responda a las preguntas que se le están formulando por parte de la defensa o la fiscalía, o se alarguen en las preguntas, digamos como en la parte de la defensa cuando tiene que hacer preguntas cerradas y el testigo quiere en su respuesta añadirles y seguirles añadiendo, se puede utilizar este medio correccional en el artículo 44
precisamente en el inciso número 2, o hay otros Básicamente, medios correctivos estructurales. básicamente quien controla el testimonio es la parte. Es la parte la que controla el testimonio. ¿Por medio de qué? Por medio de las objeciones. Los testimonios se controlan así, por medio de las objeciones. Lo que busca el artículo 44 es sancionar las faltas de respeto, no que sea hostil. Siempre, Kevin, y para todos, siempre el testigo de nuestra contraparte va a ser hostil. No podemos pretender que el testigo de nuestra contraparte sea amigable con nosotros. No ve que es el testigo de nuestra contraparte, este es el testigo que va en contra de nuestros intereses o en contra de nuestras pretensiones. Nosotros tenemos que tener la suficiente destreza para manejar testigos hostiles y siempre vamos a tener testigos hostiles. ¿Cuáles? Pues, les repito, los testigos de la contraparte. Y el hecho que el testigo se extienda o indique aspectos que no se le han preguntado se controla y para eso existen las herramientas de las objeciones y el juez es quien decide la objeción. Ahora bien, si el testigo, aparte de ser hostil y irrespetuoso, ya estará bajo la égida de los poderes correccionales del juez, pero siempre, nótese que siempre vamos a tener testigos hostiles, siempre va a ser así, pero se controlarán por medio de las objeciones, ¿vale? Siempre, pero digamos en el caso de alguna sanción, ¿el Código de Procedimiento Penal me estipula alguna de ellas? No, porque el Código de Procedimiento Penal solo consagra, claro que existen los poderes correccionales para los jueces penales, existe el arresto, claro que sí, pero nunca será delito. Este mismo artículo 44 se aplica para todos los procedimientos, indistintamente de qué se trate. Para todos los procedimientos se aplican las acciones no solo a los irrespetuosos, sino también a los que perturben la celebración de las audiencias. Por eso en penal, incluso cuando son audiencias que uno sabe que son pues, de bastante connotación nacional, uno puede hacer la audiencia a puerta cerrada indistintamente que la audiencia sea pública o privada. Así siendo pública, uno puede cerrar la puerta y no permitir el acceso absolutamente de nadie, excepto de las partes, ni siquiera de la prensa, y ellos se podrán enterar de la audiencia por medio de la oficina correspondiente, para tal fin que la oficina de prensa de la rama judicial. Pero siempre tendrán estos poderes correccionales, se aplican en todas las ramas del derecho. ¿Listo, Kevin? Ok, muchas gracias, doctor. Vale, perfecto. Diana. Entiendo, doctor, que esto sucede en la relación de los jueces para que haya imparcialidad con las partes. Pero... No, eso no tiene que ver nada con la imparcialidad, eso es con el respeto, Diana. Perdón, con el respeto, sí, señor. Con el respeto que debemos todos nosotros como ciudadanos, debemos tenerle al juez. Y no es el respeto en la calle, no, sino el respeto allá en el estrado judicial. Por eso los jueces tienen toga, eso no es de gratis, el toga es un símbolo, ¿y es un símbolo de qué? De respeto y de autoridad. Por eso en países como en Inglaterra, aparte de tener toga, tienen peluca. Y esos símbolos son de autoridad, de respeto, y la peluca es un símbolo de ¿qué? Es un símbolo de sabiduría. Por eso las pelucas son blancas, por eso las pelucas no son negras, porque las canas son un símbolo de sabiduría. Y esos son símbolos, y son símbolos para los ingleses, sobre todo, demasiado fuertes o demasiado sagrados. Para nosotros implementamos desde hace unos años para acá la toga, pero lo que se busca básicamente es ese respeto que tenemos que tener sobre los jueces y sobre sus decisiones. Les repito, si estamos en desacuerdo porque vamos a perder, eventualmente vamos a perder, pues ejerceremos los recursos, ejerceremos las quejas si vemos que el juez se desvió, pero nunca faltar como al deber del respeto. Lo mismo pasa con el juez. El juez también tiene que respetarnos a nosotros como parte y tratarnos con dignidad, porque si el juez eventualmente falta el respeto a alguna de las partes, también estará incurso en una sanción. ¿Pero qué nos dices, Diana, al respecto? Bueno, digamos que sí, señor, eso lo comprendo. ¿Realmente está en esa relación nosotros como partes y el juez, o también entre las partes dentro del juicio? A ver, el respeto tiene que darse inicialmente de las partes al juez, y posterior entre las partes también. El juez no debe tolerar los irrespetos entre las partes. No, pero entre las partes debe existir, digamos, si bien es cierto, existe una controversia, claro que sí, son contendientes jurídicos. El hecho de que sean contendientes jurídicos no quiere decir que se falten al respeto. Nosotros no nos podemos igualar a jugadores de fútbol.
que se faltan al respeto y le faltan al respeto a los jueces. No, nosotros por nuestro grado de cultura, estamos por encima de esas personas, de esos ejemplos, de esos malos ejemplos de los jugadores de fútbol. Eso es un pésimo ejemplo para la sociedad, eso es un ejemplo a irrespetar a los adversarios y a irrespetar a los jueces. Nótese que en otros deportes no se irrespeta a los jueces. En el ciclismo, en el tenis, en ocasiones, si bien es cierto puede haber alguna clase de protesta, pero las protestas tienen que elevarse con altura. Eso no pasa en el fútbol, que desafortunadamente es el deporte más popular. Pero nosotros tenemos que dar ejemplo, es eso, tenemos que dar ejemplo, y el ejemplo es también para nuestro cliente, de cómo nos debemos de comportar con nuestra contraparte, que sabemos lógicamente que va a tener intereses encontrados con relación a nosotros, pero cómo nos debemos comportar ante el juez. Y en ocasiones encontramos jueces completamente hostiles, jueces mal geniados, jueces muy bravos, y nos ofendemos por eso. Los invito a que observen procesos en Estados Unidos, en donde los jueces realmente son autoritarios. Ellos realmente son autoritarios. Y así con esa autoridad es que eventualmente, y allá sí los poderes correccionales se aplican en su totalidad. Entonces, y esto para invitarnos a eso. ¿Podemos utilizar las herramientas? Sí, pero con respeto y con lealtad y probidad. Sí, señor, me quedó claro. Gracias, doctor. Entonces, mis doctores, ese es otro principio que se denomina el principio de obtención coactiva. Y se denomina obtención coactiva, ¿por qué? Porque el juez eventualmente puede sancionar a las personas que no presten ese concurso para el normal desenvolvimiento de la administración de justicia. También en ocasiones suele pasar que se cita al testigo y el testigo no asiste, con la excusa que su empleador no le concedió el permiso para que asistiera a la audiencia. Pues básicamente, en estos casos, el juez sanciona a ese empleador con 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sancioncita de 10 millones de pesos para que el empleador aprenda a que el trabajador tiene la obligación de asistir a la audiencia judicial por encima de ir a su sitio de trabajo. Si se utilizaran estos poderes correccionales con más frecuencia, de pronto la administración judicial marcharía con una mayor dinámica. Se está utilizando, y el llamado que le hace la judicatura a los jueces precisamente es utilizar con mayor frecuencia estos poderes correccionales, aparte de que las multas entran a formar parte del erario judicial, del dinero con que la rama judicial trabaja, y pues esos dineros no sobran por allá para los señores del Consejo de la Judicatura. Pero bueno, ya vimos el principio de carga de la prueba, lo vimos en la semana anterior. Y por último, el principio de la oralidad. Ese principio de la oralidad básicamente plasma que las actuaciones en la mayoría de las actuaciones, o se busca que las actuaciones no se lleven de la forma escritural como antiguamente se adelantaban, sino ya de manera oral. Se incursionó con el proceso penal. El proceso penal fue el precursor de la oralidad en Colombia, y paulatinamente las demás jurisdicciones han adoptado procesos orales. ¿Qué implica el adelantamiento de procesos orales? Inicialmente, un mayor contacto, un contacto más fluido con los administradores de justicia. Segundo, un ahorro o una economía en recursos naturales no renovables. ¿Por qué? Porque no se está utilizando tanto papel. Y tercero, exige de las partes una mayor fluidez al momento de expresarse. Suele pasar, algunos de ustedes son testigos de la figura que se conoce como el pánico escénico. Esto es, ese miedo o ese terror que nos da el hablar en público. El abogado que sufra de pánico escénico, que se retire de estudiar derecho o que se retire de ser abogado, porque eso es como al médico que le da pavor la sangre. Básicamente es lo mismo.
Ahora bien, el pánico escénico no se supera de un día para otro, no, eso tiene un camino, toca recorrer un camino, pero también está de parte del estudiante de Derecho o del abogado empezar paulatinamente a vencer ese pánico escénico. Eso no es que me acosté con pánico escénico y me levanté sin él, no, esto es todo un prosegar, es todo un camino que se tiene que adelantar, pero también el abogado o el estudiante de Derecho está en la obligación de superar ese pánico escénico. El pánico escénico lo dan, aparte de los nervios naturales, lo da también el desconocimiento de un tema. El desconocimiento de un tema hace que eventualmente tengamos miedo de hablar. El desconocimiento del tema puede llegar a generar eso. Entonces la invitación, doctores, es a que cuando hablemos de un tema, lógicamente aquí en la academia no, porque en la academia pues todos somos desconocedores de los temas, pero cuando ustedes estén en un proceso, conozcan de ese proceso y conozcan de ese tema. ¿Por qué? Porque el hecho de que conozcan de ese tema va a ser que eventualmente se expresen de una mejor forma. Eso es lo primero. Lo segundo, aparte de tener dominio de ese tema, lo segundo es la cantidad de palabras que utilizan o la calidad de las palabras que utilizan. El lenguaje tiene que ser fluido, tiene que ser un lenguaje entendible, no tiene que ser un lenguaje rebuscado, ¿no? Porque en ocasiones ni siquiera el juez les entiende a los abogados que hablan con un lenguaje de pronto muy complejo, pero sí un lenguaje que me haga entender y un lenguaje, como les dije anteriormente, basado en el respeto y un lenguaje fluido. No, ¿y cómo se adquiere esa riqueza lingüística? Básicamente leyendo. Entre más se lea, más riqueza lingüística se tiene. Ustedes van a tener en su inventario una mayor cantidad de palabras. Y no leer solo cuestiones jurídicas, porque si ustedes leen solo cuestiones jurídicas, su vocabulario solo se va a limitar a palabras jurídicas. No, lean literatura. La literatura hace que su léxico aumente, hace que sea más rico y se hagan entender de una mejor forma. Eso en el argot jurídico se llama la elegancia juris, esa forma elegante de hablar sin sonar redundante o sin sonar rebuscado o sin sonar soberbio, es una forma muy elegante de hablar. Y eso eventualmente también puede calar en los oídos del juez y en los oídos de nuestro cliente. Nuestro cliente es básicamente quien está sufragando nuestros honorarios profesionales y entre más profesionales seamos y el ser profesional no solo es obtener un cartón o una tarjeta profesional ni tener un cartón colgado en la pared, sino es una forma de comportarse indistintamente de la profesión que se ostente. Pero aún más, ¿qué tal un médico, un abogado, un ingeniero, qué sé yo, comportándose de una forma totalmente ordinaria? Entonces, el ser profesional indica también una forma de comportamiento, en esto con relación a la oralidad. Estos principios, doctores, nos faltaba por verlos, era necesario evacuarlos, ya lo hicimos, solo habíamos visto y tangencialmente algunos de ellos, pero ya con esta pequeña charla, pues quedan vistos la totalidad de los principios que rigen la actividad probatoria. Era necesario no dejar temas como en el tintero, y uno de ellos era ese. Ahora, ¿quién vamos a ver ahora? Los sistemas probatorios tienen varios sistemas, doctores, van en varios sistemas. Algunos de los sistemas rigen en Colombia, otros ya han caído como en un desuso. Ya no se utilizan en los sistemas, pero es necesario verlos, es necesario analizarlos y es necesario entenderlos. Este tema se denomina los sistemas procesales, pero en la actividad probatoria, que es la que nos interesa. La actividad probatoria, la actividad en la cual se generan, se aportan y se valoran las pruebas. Existen algunos sistemas procesales. Con relación a los sistemas procesales, valga iniciar esta explicación partiendo de la base, mis doctores, que existen dos momentos. En todo proceso existen dos momentos o dos estadios. Ustedes los juristas le denominan estadios procesales, pero para nosotros los ignorantes del derecho se denominan momentos. Son momentos o son etapas, pero si se quieren adornar se denominan también estadios procesales. El primero de los momentos es cuando la prueba, ojo, cuando esos actos de prueba, esos actos que generan prueba,
se generan, cuando se produce la prueba, cuando la prueba nace. Ese primer momento se denomina la producción de la prueba. Eso es lo que vamos a ver mañana en la presencialidad. Cómo nacen las pruebas o qué actividades debo desplegar para que las pruebas nazcan en derecho penal. Yo les decía qué es lo que tengo que decirle al juez para que el juez me autorice que la prueba nazca a la vida jurídica. En los demás derechos, no, porque en los demás derechos simplemente se lo solicito o le aporto la prueba al juez. En derecho penal no. En derecho penal necesito una carga argumentativa. Necesito realizar un discurso para que el juez autorice que esa prueba nazca a la vida jurídica, para que yo pueda practicar o que esa prueba se pueda producir. Esa es la primera etapa, el primer estadio, el primer momento, esa producción de la prueba. La segunda es cuando la prueba se incorpora al proceso. Y no solo cuando se incorpora, sino también cuando la prueba es valorada por parte del juez o por el funcionario que va a tomar la decisión en definitiva, o en últimas es ese funcionario quien va a tomar la decisión objeto del litigio. Ese es el segundo momento, cuando se aporta la prueba, cuando la prueba se incorpora o cuando la prueba es valorada. Entonces distingamos, mis doctores, esos dos momentos. Primero, cuando la prueba nace, cuando la prueba se produce, y el segundo, cuando la prueba se incorpora y es valorada por parte del juez. Partiendo de ese presupuesto, partiendo de que existen esos dos momentos procesales en materia probatoria, también es necesario tener en cuenta que algunos doctrinantes hablan sobre la asunción de la prueba. Ojo, la asunción. Y cuando se habla de asunción de la prueba, básicamente se está hablando, mis doctores, esa forma en la que esa prueba, cualquiera que sea, impactó al juez. Lo impactó, qué tanto, digamos, qué tanto lo convenció. Esa asunción de la prueba también se le conoce como el poder de convencimiento de la prueba. ¿Qué tanto convenció al juez esa prueba? O la jurisprudencia lo denomina el poder suasorio. Así, poder suasorio. Entonces, cuando estemos hablando de asunción de la prueba, cuando estemos hablando de poder de convencimiento o de poder suasorio, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Qué tanto impactó la prueba en el juez? Puede ocurrir que la prueba repose en el proceso, claro que sí, que la prueba fue allegada en el momento procesal y de la forma debida, claro que sí, pero la prueba no convenció al juez. Sin embargo, acordémonos de hace un ratico cuando les dije, el juez tiene que valorar las pruebas. Y valorar la prueba puede perfectamente decir, señor parte, sea la parte que sea, su prueba no me convenció. ¿Y por qué no lo convenció? Por las razones que estime convenientes para indicar que la prueba no lo convenció. Mire, señor procesado, lo más normal es que usted me trajo aquí a su amigo de andanzas, a su mejor amigo. Pues lo más normal es que su mejor amigo viniera acá a hablar en favor suyo e indicara que usted ese día no estaba matando, ni secuestrando, ni robando, sino estaban en misa. Eso es lo más normal, pero ojo, no le creo. ¿Por qué? Porque hay dos testigos de la contraparte que ni siquiera lo conocen a usted y no tienen un móvil para inventar, ni un móvil para favorecerlo o desfavorecerlo. Y esos dos testigos, que nada tienen que ver con el asunto, indicaron que ese día, a esa hora, usted estaba matando. Entonces, por eso le creo más a esos dos testigos, porque ni siquiera lo conocen, a su mejor amigo, porque lo más normal era que su amigo viniera aquí a favorecerlo. Esa es una pequeña valoración que está haciendo el juez y le está indicando al procesado por qué lo condena con base y por qué le creyó más a los testigos de la fiscalía y no a los testigos de la defensa. Kevin. Y doctor, con relación a eso, la sentencia que usted nos había dejado, que es la 448, en las consideraciones de la Corte, fue muy explícito en decir que la Corte Penal Internacional había dicho que siempre se debe llevar a cabo una argumentación para las pruebas que se aporten al proceso, para saber si en este caso el operador o el administrador de justicia sí las valoró. Muchas gracias, doctor. Sí, básicamente lo que necesitamos es eso, valorar las pruebas. Puede pasar, claro, puede pasar, doctores, que al momento de valorar el juez se equivoque. Claro que sí se puede equivocar. El juez es humano y se puede valorar las pruebas y puede cometer errores al momento de valorar las pruebas. Los jueces no son infalibles. Los jueces no se equivocan, no, son seres humanos
y como seres humanos están sujetos a presiones o están sujetos a cometer yerros, pero estará en los defectos, acordémonos de los defectos fácticos que se utilizan al interponer los recursos o acciones constitucionales eventualmente para tratar de corregir los errores si se presentan errores con relación a la valoración probatoria. Pero el decir que yo le creo más a un testigo que a otro no es un error. No es un error. El error es decir, ¿por qué le creo más al testigo que al otro? ¿Por qué? Pero el juez es un ser humano y si tiene dos testigos con posiciones encontradas, tendrá que tomar alguna decisión. O le creo al uno o le creo al otro. Y del por qué le cree más a un testigo que al otro. Les decía yo hace un momentico, pues yo le creo más a un testigo que no conoce al procesado. No tiene ningún ánimo de venganza, porque no lo conoce, era un transeúnte que observa un hecho. ¿Qué necesidad tiene de ir a inventar cosas? ¿O qué motivo o qué móvil tendría para hablar en contra del procesado? No, ni siquiera lo conoce. Entonces yo a ese testigo le creo más que a la mamá del procesado. La mamá del procesado va a hablar lógicamente en favor de su hijo. Entonces, del por qué le tengo que creer más a un testigo que al otro, lo tengo que decir tal y como dice Kevin, la Corte lo dice, que es obligación, de hecho la misma ley lo dice, la Corte lo ratifica, la ley, la Corte no lo plasma, sino lo ratifica, porque es la misma ley la que lo dice, que el juez en sus decisiones tiene que estar soportado en las pruebas que se arrimen al proceso. Nata. Profe, perdón si me enredé. Sí, cuando su merced dice que el momento de incorporación de la prueba, su merced nos explicó que en materia penal, quien tiene la obligación de hacer la carga de la prueba, en este caso es el ente acusador, ¿sí? Entonces, si yo soy la contraparte, me imagino que voy a tener un espacio para yo crear una prueba y crear toda esa carga argumentativa para que el juez pueda incorporar esa prueba que yo tengo o qué, o cómo es. No, en materia penal quien incorpora las pruebas son las partes. Las partes o la fiscalía. Pues no, porque la defensa también tiene mucha carga de la prueba. Si la defensa quiere probar que su procesado estaba borracho, ¿quién tiene que probar que estaba borracho? ¿La defensa o la fiscalía? Sí, señor. La defensa. Es la defensa. Entonces, por regla general es la fiscalía, pero no siempre es la fiscalía. Si la defensa quiere probar que esa persona no estaba ahí sino en otro sitio, ¿quién lo tiene que hacer? La defensa. Si la defensa quiere probar que el señor actuó en estado de ira o intenso dolor, ¿quién lo tiene que hacer? La defensa. Si la defensa quiere probar que su procesado es un inimputable, ¿quién lo tiene que probar? La defensa. Entonces, nótese que la fiscalía no tiene que probar todo. Por regla general es la fiscalía, pero en ocasiones es la defensa la que debe probar cuando busca sacar a flote alguna de sus afirmaciones. Y eso es en el mismo... Perdón, discúlpeme. Creo que le iba a contestar y lo Sí, pero ¿cuál es la pregunta, Nat? Pues en el mismo momento en que la fiscalía entrega sus pruebas, ¿yo también puedo entregar las mías? ¿O tengo en un espacio diferente? Nata. Tengo. Antes del juicio, eso lo vamos a ver en las últimas clases cuando estemos en materia penal. Antes del juicio, las partes tienen que conocer absolutamente todas las pruebas, tanto las propias como las de la contraparte. Entonces, si tú eres fiscalía, antes del juicio tienes que conocer, pues si no conoces tus pruebas sí sería terrible, pero tú tienes que conocer las pruebas de la contraparte, tenerlas, dice suministrar, la contraparte te tiene que suministrar las pruebas. Y la defensa conoce todas las pruebas que tiene la fiscalía en contra del procesado. ¿Para qué es bueno esto? Primero, para ejercer el derecho de contradicción, porque ¿cómo voy a contradecir una prueba que no conozco? Y lo segundo, para eventualmente decirle a mi cliente, mire las pruebas que tiene la fiscalía. Si yo soy defensor, por ejemplo, le puedo indicar, mire la fiscalía las pruebas que tiene en nuestra contra. Eso es un ejercicio de lealtad y de sensatez y de honradez con nuestro cliente. Yo me reúno con el cliente, yo como defensor, y le digo, mire las pruebas que tiene la fiscalía en contra de nosotros. Señor cliente, ¿tenemos pruebas tan fuertes que derrumben las pruebas de la fiscalía? Si el cliente me dice que no, entonces busquemos otra salida, porque vamos a perder en el juicio. Muy posiblemente vamos a perder en el juicio. ¿Por qué? Porque las pruebas de la contraparte son más fuertes. Entonces busquemos otra salida y existirán otras salidas como allanarse a los cargos, como buscar un preacuerdo, otra salida, pero otra salida que no sea ser vencido en el juicio, porque en el juicio voy a ser vencido porque las armas con que cuenta la contraparte son mucho más fuertes que las armas que tengo.
Si el cliente no me suministra las herramientas, ¿cómo le voy a ganar a la fiscalía? Es imposible ganarle a la fiscalía. Esto es un trabajo mancomunado entre el cliente y el defensor. El cliente no puede esperar que el defensor haga milagros. El defensor es un abogado, no es un santo para hacer milagros. Entonces, del defensor no se pueden esperar milagros. El defensor hará su mejor labor siempre y cuando cuente con las herramientas para ejercer esa labor. ¿Vale, Nata? Sí, señor, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, doctores, les decía que existen esos dos momentos, que la asunción de la prueba es ese poder de convencimiento o ese impacto que tiene la prueba en el juez, o ese poder suasorio. Y una vez hechas estas precisiones, vamos a hablar de los sistemas en que se produce la prueba. Existen varios sistemas. El primero de los sistemas se denomina el sistema de producción de la prueba. Es cómo nace la prueba, cómo se produce la prueba, y existen varios sistemas por los cuales la prueba nace o la prueba se produce. Javier. Doctor, me surge una inquietud. En la parte penal hay varias audiencias y obviamente hay varias etapas. Y en algunas de esas audiencias se cambia de juez. ¿Por qué en la parte penal también tiene algunas etapas, pero el juez no se cambia? Sí, claro que sí se cambia, Javier. Se cambia en muchas ocasiones. ¿Se cambia por qué? ¿Cuál es, doctor? Se cambia cuando el juez se muere. Se inició el proceso. Pero ya eso sería un caso extremo, o sea. Claro, pero se cambia el juez. Se cambia cuando el juez se pensiona. Se cambia cuando el juez lo ascienden. Se cambia cuando el juez renuncia. Se cambia cuando al juez se le acaba su periodo. Hay muchas formas en que el juez va a salir. Pero si nada de eso pasa, doctor, el juez en lo civil sigue siendo uno solo. Claro, en lo penal también. En lo penal también. A los jueces los nombran por 2 años. A los jueces que no están en carrera los nombran por 2 años. Si se acaban sus 2 años, el juez sale. ¿Por qué? Porque se le acabó su periodo. Se le acabó su periodo, sus 2 añitos, sale. Y sale el juez y eventualmente el proceso no ha culminado. Pues tendrá que ser otro juez el que culmine el proceso. Antes se atacaba esto por parte de los abogados, diciendo que se atentaba contra un principio. Ya lo vimos. ¿Cuál? El de inmediación. Porque era un juez el que estuvo presente cuando se practicó la prueba y es otro juez cuando se va a valorar. Entonces nótese que el juicio se adelantó con un juez y quedó pendiente el fallo. Y al momento en que se va a proferir el fallo, llega otro juez, porque lo ascendieron, porque lo echaron, porque renunció, porque se murió, porque se pensionó, porque se le acabó su periodo, porque se enfermó. Miles de cosas pueden pasar. Llega otro juez a tomar la decisión. Pues el juez para eso tiene los audios y los videos. ¿Qué hace el juez? Pues el juez toma el proceso, todas las audiencias quedan grabadas y escucha las audiencias. Y escuchando las audiencias, si bien es cierto, no va a tener esa inmediación, va a estar muy cerca a ella. Lo mismo ocurriría con la segunda instancia. Nótese que si yo soy el juez que practiqué el juicio, yo soy el juez que tomé la decisión y alguna de las partes me la apela, ese proceso va a llegar donde un magistrado. La pregunta es, ¿ese magistrado estuvo el día de las pruebas? No, no estuvo. El magistrado, para tomar la decisión de segunda instancia, va a tener como soporte las audiencias. Tendrá que escuchar las audiencias y velar por entenderlas de la mejor forma. Entonces, a donde voy con Javier es que se puede cambiar el juez en cualquier jurisdicción y eso no tiene no genera nulidad, básicamente. No se genera ninguna nulidad por el hecho de que se cambie el juez. En alguna época se utilizaba esta arma para generar nulidades por parte los abogados celebraban cuando cambiaban al juez porque casi que pensaban que se iba a decretar una nulidad y que su proceso iba a comenzar de nuevo, pero no. Aquí no se cambia porque el juez para eso tiene la herramienta del audio y el video. Y antes, con los sistemas escriturales aún más, solo era coger el proceso y leerlo y ya se enteraba de todo lo que había ocurrido en el proceso. ¿Otra cosa aparte de esa, Javier? No, perfecto, ya quedó claro, doctor. Vale, perfecto, listo. Entonces, doctores, existen varios sistemas en que se produce la prueba, en que la prueba nace al mundo jurídico, en cómo se practica esa prueba. Existen varios sistemas. El primero de los sistemas, mis doctores, se denomina el sistema inquisitivo. Ojo, sistema inquisitivo. Acordémonos por la palabra
inquisición. De ahí viene esa palabra. De la palabra inquisición viene la palabra inquisitivo. Y básicamente porque este sistema nació, ¿cuándo? Nació antes de la Inquisición, con las ordalías o con los juicios de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión, las ordalías, más conocidos como los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque por allá, antes de la época de la colonia, incluso ya en la colonia, se utilizó mucho esta forma de valorar las pruebas. Esto no es una forma en que nace la prueba, pero en que sí en que se valora. En que el funcionario o el sacerdote o la persona encargada de tomar la decisión no la tomaba por sí mismo, sino dejaba esa decisión en manos de ¿quién? En manos de Dios. Dios era el que tomaba la decisión. Entonces, si la mujer era acusada de bigamia, el sacerdote le daba a tomar un veneno. Y si la mujer tomaba el veneno, lógicamente tenía que tomar el veneno, pero si la mujer moría, era porque era culpable y Dios lo quiso así. Y su dote pasaba en manos del esposo, pero si la mujer se salvaba, era porque era inocente. O le amarraban una piedra y la botaban a un río profundo. Si la persona se salvaba era porque era inocente, y si la persona, si la persona se moría era porque Dios así lo quiso y era culpable. Esa fue una forma en que se practicaron juicios en nuestra historia de la humanidad. Se llamaron así las ordalías o los juicios de Dios, porque básicamente era Dios el que tomaba la decisión. Eso todavía se utilizan algunas. Mi Dios será el que al final, no sé qué es ese cuándo, pues eso todavía son palabras que se utilizaban en las ordalías. Miren, nosotros utilizamos palabras que tienen un contexto histórico y a veces ni siquiera sabemos si hablamos por hablar. Hay personas, por allá hay un locutor de fútbol desastroso que dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿De dónde sacan que la esperanza es lo último que se pierde? ¿De dónde salió esa frase? La esperanza es lo último que se pierde. Pues salió de una mitología griega. Ahorita hay un caso famoso que se denomina los Pandora Papers o los papeles de Pandora, en la cual muchas personas a nivel mundial han tenido cuentas en paraísos fiscales o han tenido empresas fantasmas o empresas fachadas en paraísos fiscales. Resulta que cuando Pandora se casó, Pandora es la hija de una nieta de una sobrina de Zeus. Cuando Pandora se casa, los dioses le regalan a Pandora una caja. Y los dioses le dieron a Pandora una curiosidad grandísima. Pandora era muy curiosa. Y cuando le regalaron la caja venía con una nota que la caja no podría abrirse por nada del mundo. Pues más se demoró Pandora en recibir la caja que en abrirla. Y de la caja salieron todas las desgracias del mundo. Solo quedó algo en la caja de Pandora. Cuando Pandora abrió la caja y empezaron a salir todas las desgracias del mundo, lo único que, cuando Pandora cierra la caja, lo único que queda al fondo de la caja es la esperanza. Por eso, la esperanza es lo último que se pierde. Por la caja de Pandora. Es por la caja de Pandora. Pero las personas a veces utilizan las expresiones sin tomarse el trabajo de indagar de dónde vienen. Lo mismo de que no hay quinto malo. Pues no hay quinto malo. Pues también tiene su contexto. Todas esas palabras tienen un análisis histórico. Básicamente es con Mozart que no hay quinto malo, que no será el quinto de los hijos, y todos los hijos eran retardados mentales menos Mozart. Entonces, por eso no hay quinto malo. Pero bueno, volvemos a nuestro sistema inquisitivo. Y era bueno hacerlo porque el sistema inquisitivo, mis doctores, es ese sistema por el cual se traslada al juez la iniciativa de decretar y de practicar y de aportar las pruebas. Recae en cabeza única y exclusivamente del juez. El juez es el único que puede decretar, practicar y producir las pruebas. Nadie más, solo es el juez. Ese es el sistema inquisitivo. En la mayoría de ocasiones, el sistema inquisitivo es escrito. Es escrito. Pero es el único que puede decretar,
el único que puede practicar y el único que puede incorporar las pruebas es el juez. Las partes no lo pueden hacer. Esa es la gran particularidad, mis doctores, del sistema inquisitivo. Existe otro sistema que se denomina el sistema dispositivo. A ese sistema dispositivo también se le denomina sistema acusatorio. Entonces, ojo, sistema dispositivo o sistema acusatorio. Cuando esté hablando de dispositivo o de acusatorio, estoy hablando de lo mismo. Y en ese sistema dispositivo o acusatorio, que en la mayoría de ocasiones es un sistema oral, son las partes, ojo, son las partes las encargadas de aportar las pruebas. El juez no tiene la autoridad o la capacidad o la autonomía de decretar y practicar pruebas. No, solo serán las partes. El juez es un tercero imparcial que fallará o tomará la decisión con base en las pruebas que las partes le aporten, pero solo recae en cabeza de las partes esa potestad de aportar las pruebas. Entonces, ojo, en el inquisitivo el único que puede es el juez. En el dispositivo o acusatorio, el único que puede son las partes. Y por último, existe otro sistema que se denomina el sistema mixto. En el sistema mixto, pues básicamente pueden ser las partes o puede ser el juez el que practique pruebas. Entonces, ya sea el juez o las partes. En principio, la mayoría de procesos que se adelantan en la ley colombiana son mixtos. En principio, son mixtos. ¿Por qué? Porque la potestad, la autonomía de practicar y aportar pruebas la tienen tanto el juez como las partes. Hay un proceso que se acerca más a lo acusatorio o a lo dispositivo, al sistema acusatorio o al dispositivo, que es el sistema penal. Por eso se indica erróneamente, es una equivocación indicar que el sistema penal es un sistema acusatorio o dispositivo. No, eso es completamente falso. Lo correcto es indicar que el sistema penal es un sistema con tendencia acusatoria o con tendencia dispositiva. Se acerca más a él, pero no es acusatorio o dispositivo por excelencia o puro, no, no lo es. Se acerca más a él. Por eso cuando ustedes lean sobre el sistema acusatorio, dice sistema acusatorio con tendencia acusatoria. Sistema penal acusatorio. Sistema penal con tendencia acusatoria es. Sistema penal con tendencia acusatoria. No es un sistema penal acusatorio, no. Porque eventualmente existen algunas características del sistema acusatorio que no se aplican en el que nos rige actualmente. Otra de las características de los sistemas es que en el sistema inquisitivo, quien toma la determinación es un juez. Ojo, en el sistema inquisitivo. En el sistema dispositivo acusatorio, quien toma la decisión es un jurado. Entonces, la diferencia entre que tome la decisión un juez o que tome la decisión un jurado, básicamente es que los jurados, que los jueces toman decisiones con base en la ley. Los jurados toman decisiones con base en la conciencia. Por eso se denominan jurados de conciencia. Nata. Profe, qué pena, es que no alcancé a tomar apuntes. En el sistema inquisitivo, quien toma las decisiones del juez. Sí. Y el otro es un jurado. El otro se llama acusatorio. ¿Perdón? El otro se llama acusatorio. Es un jurado el que toma la decisión. Entonces, con base en un jurado, y su merced dijo una palabra clave. Con base que los jueces toman decisiones en derecho o con base en la ley. Los jurados toman decisiones con base en la conciencia. Por eso les decía, yo no sé si les dije que en Estados Unidos, que son jurados de conciencia, los requisitos para ser jurado básicamente es tener cualquier profesión menos ser abogado, porque los abogados tenemos un chip por el cual tomamos las decisiones con base en la ley, no, las demás personas con base en la conciencia, con base en el sentido común, con base en lo que les diga su corazón, como diría el vendedor de bus, con base en lo que le diga su corazón, pues con base en eso tomará la decisión de absolver o de condenar. Ya el juez, ¿para qué está el juez entonces? El juez está para
En caso tal de que llegue a ser condenado, el juez dirá a cuánto tiempo se le condena. Eso no lo determina el jurado porque el jurado de eso no sabe. El jurado solo sabe si lo condenan o lo absuelven, pero en caso tal que lo condenen, el juez está para determinar, inicialmente para llevar las riendas del juicio, para en caso tal de que sea condenado, para determinar a cuánto tiempo lo va a condenar o qué beneficio le va a conceder. Para eso está el juez. Listo, doctores. Entonces existen esos tres sistemas. Y esos tres sistemas, ¿con base en qué? Con base en la producción de la prueba, en cómo nace la prueba. El sistema inquisitivo, el sistema dispositivo o el sistema mixto. Ahora existen algunos sistemas no en cómo nace la prueba, sino en cómo se valora, en cómo se valora. Vamos a dejar ahí, en la próxima sesión virtual volvemos a me recuerdan por favor, porque dado mi Alzheimer, pues puedo llegar a olvidar de acá el lunes en qué tema quedamos. Estamos en el sistemas de valoración de la prueba. Sistemas de valoración de la prueba, y ahí vamos a ahondar en tarifa legal. Y básicamente son dos sistemas, pero vamos a ahondar en lo que es tarifa legal, la justificación histórica de la tarifa legal, las ventajas y las críticas de la tarifa legal y la libre apreciación de la prueba, que son los dos sistemas, pero vamos a verlos de pronto el día lunes, porque mañana vamos a ver otra cosita ya en la presencialidad. Isabel. Profe, una pregunta. En el sistema inquisitivo, el que toma la determinación es el juez. En el acusatorio y en el mixto. En el mixto o podrá ser un jurado o podrá ser un juez, porque es una mixtura de los dos. Ya lo dirá cada sistema, o sea, cada país que adopte el sistema mixto, si será un jurado o si será un juez. En Colombia, si bien es cierto, la mayor parte de los sistemas son mixtos, quien toma la determinación en todos los casos siempre será un juez. Pero en los mixtos podrá ser uno o podrá ser otro. Vale, profe, gracias. Vale, doctores, muchas gracias. Espero que la clase les haya agradado y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Una doctor. pregunta. Doctor. Sí, doctor, discúlpeme, para mayor preparación, el día de mañana, ¿qué temas vamos a tocar? Mañana vamos a ver cómo nace la prueba o cuál es la carga argumentativa que deben realizar las partes en materia penal al momento de solicitar la producción de la prueba. Solo eso vamos a tocar, ¿cierto? Pues solo eso, no vamos a alcanzar a todo el módulo para eso. Listo, perfecto. Vale. Muchas gracias. Listo. Doctor, muchas gracias. Bueno. Buen día, gracias. Gracias, éxitos para todos. Gracias, chao.
el que solicita a Migración Colombia los registros migratorios de entrada y salida del país debe